Muy Vamos a bien. grabarnos a ver si la batería de tu ordenador y la mía, mi batería de esta noche sin dormir, Vale. nos hacen el favor de poder hacer una charla sobre temas bueno, que hemos elegido, que creemos que a las personas que nos siguen, que bueno, no te he comentado, nuestro podcast es el podcast más escuchado sobre autismo. Qué bien. Y ahí tienes tú mucho que ver. Que ahí tenemos Bueno. nuestra categoría de neurocientífico, que yo creo bueno, que el acceso a vosotros para las familias puede ser más complicado que un acceso a un Ujú. psicólogo, a un psicopedagogo. Bueno, pues aprovechando que tú tienes esa facilidad de traducir, que eres yo tengo una amiga que habla 5 idiomas, le digo que es polidiota, ¿no? Tú eres políglota porque utilizas el lenguaje científico y el lenguaje habitual y lo estás todo el rato traduciendo, parece que sin esfuerzo. Entonces vamos a aprovechar esa habilidad Muchas gracias. para ayudar a la gente que nos sigue, para que, bueno, sus vidas sean más fáciles y a los profesionales para que de distintas disciplinas entiendan un poquito más sobre lo que estáis estudiando. Hoy me gustaría hablar contigo de... No sé, le he puesto el título de pseudoterapias, pero no sé muy bien cómo definirlos, ¿no? Ujú. Lo primero que yo creo que deberíamos hablar es sobre el autismo y las curas del autismo. Vale, pues vamos a ello. Venga. Eh, es un tema en el que últimamente he estado escribiendo mucho porque a veces escribo sobre autismo con temas sin relación, o algo que me llama la atención, que me parece importante, un descubrimiento, pero aquí quería hacerlo un poco de forma sistemática, es decir, a intentar hacer una revisión de todas las terapias que hay en estos momentos en relación con el autismo. El primer mensaje es que me da la sensación que es una tarea de Hércules, ¿no? De inabarcable, porque cuando creo que ya lo tengo, de repente busco por otro sitio y me aparecen 4 o 5 tratamientos que no había oído. Me pasa mucho cuando voy a veces también a una asociación de familias que en el coloquio con el público alguien me pregunta, ¿y qué opina usted de tal? Y a veces, desgraciadamente, digo, pues no es la primera vez que lo oigo. Digo, lo único me comprometo en estudiarlo, buscarlo y lo que suelo hacer es hacer un post en el blog, ¿no? O sea, es decir, juntar esa información, intentarla poner de una forma ordenada y clara y con referencias. Mm, Entonces, el autismo, yo digo, tiene un listado de tratamientos absurdos como probablemente ningún otro trastorno o ninguna otra condición. ¿Y por qué? Pues yo, siendo sincero, creo que es porque desde la ciencia ofrecemos demasiado poco. O sea, hay muchas familias afectadas, hay muchas que están afectadas muy seriamente o muy gravemente, por decirlo también con claridad. sí. Hay mucho sufrimiento. Eso también tiene que ver con algo que hablamos a veces. Últimamente veía esa controversia sobre si era un trastorno o es una condición. Claro, depende, como dicen cada uno, según le va en la feria, ¿no? Claro, sí, yo cuando hay esa discusión, yo no le voy a decir a nadie, a nadie. Tú imagínate que tú dices que eres autista y que para ti es una condición. Yo no te voy a replicar, José Ramón. O sea, de un adulto que dice que lo que es una condición, que no es un trastorno bueno, y que no hay que erradicarlo y que, bueno, pues fenomenal. Pues quiero decir, si tú entiendes que lo que tú tienes es una condición, fenomenal. Pero en Gatea eso no es eso lo que vemos, José Ramón. En Gatea Es verdad. vemos lo que tú dices. Yo veo mucho sufrimiento, yo veo vidas muy complicadas, niños, adolescentes y adultos con autismo que tienen una grave afectación para adaptarse a la sociedad en la que viven, de tal forma que necesitan apoyos o constantes o parciales en áreas de vida vitales, Totalmente de que de acuerdo. forma autónoma no pueden vivir. Sí. Y yo creo que insistiría un poco en eso mismo, es decir, hay muchas personas que van a necesitar esos apoyos de por vida. Totalmente. Entonces tenemos que estar preparados para ello y tenemos que estar del lado de esas familias. Y personas que sufren, ¿eh? Que Y sufren un eso no, montón. es lo que te he dicho antes, o sea, que hay mucho dolor y hay cosas que afortunadamente van a mejor y como sociedad vamos a mejor, pero tenemos que asumir ese dolor y tenemos que asumir esa necesidad de apoyos, en algunos casos apoyos muy significativos y, como decía antes, en apoyos de por vida.
Y yo creo que hay otra cosa que déjame que la diga también, que las familias lo que piden normalmente son derechos humanos básicos. Desde luego Sí. no son privilegios, son derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a Ujú. una vida que merezca la pena. Eso es Y lo que eso es pedimos. algo que nos compete a todos. O sea, eso no tienen que encargarse las familias, tenemos que encargarnos todos de ello. La gente a veces piensa que si tengo algún familiar con autismo, digo, no lo tengo, pero no me hace falta para que quiera que las cosas mejoren en esto. Y creo que hay que decirlo con claridad. Entonces, como decía antes, el problema es que desde la ciencia cada vez sabemos más, hay ámbitos en el que estamos avanzando mucho, como puede ser, pues alguna vez hemos hablado de genética, o Ujú, como pueden ser los diagnósticos. Ahí las cosas yo creo que van bien o muy bien. ujú. Tendremos cada vez diagnósticos más eficaces, más rápidos, mejores, eh, menos subjetivos. O sea, todo eso va bien, la verdad. Pero el campo de los tratamientos no va bien, No, ¿vale? no. Entonces, hay una parte, no sé si, no, siempre intento transmitir, porque creo que las cosas van a mejor, una llamada a la esperanza, pero es como decir, hay cosas que no se corrigen. Ya. Entonces, si tú tienes un hijo con síndrome de Down, hay cosas que no se van a corregir. Ujú. Otras que sea un hombre maravilloso, que sea un hombre, lo que queremos es que sea feliz. Pero ahí no vamos a cambiar los cromosomas de sus células, no sabemos hacerlo. Y en el autismo yo creo que, salvando todas las distancias, hay Sí. cosas que son parecidas. Hay cosas que creemos que es un problema de conexiones cerebrales antes de nacer, Ujú. y entonces no sabemos corregir conexiones cerebrales. Lo mismo dentro de 30 años aparece aquí un sabio y consigue recablear, pero a día de hoy lo vemos imposible. Entonces, yo Que creo que imagínate dónde vas. hay una cosa que tenemos que asumir, que hay cosas que no vamos a conseguir solucionar, al menos en condiciones, o sea, en esta generación y en la siguiente. O sea, no te digo dentro de 100 años, yo no sé cómo va a ser el mundo. Quiero pensar que mejor que lo que tenemos ahora, Yo también quiero pensar que mejor, sí. pero bueno. Entonces, luego hay otro tema en esto de los tratamientos que es decir, los padres decimos una cosa, tanto si nuestros hijos tienen TEA o no lo tienen, que es Mm, por mi hijo lo que sea. sí, Pero yo digo que eso también hay que darnos cuenta de lo peligroso que es. ya, Porque si por mi hijo yo voy ya, no sé qué, voy a decir una ya, tontería, voy a quemar la casa, ya, pues lo habré hecho por mi hijo, pero eso no le genera ningún beneficio. ya, Entonces ya. tenemos que pensar bien las cosas, y antes yo creo que lo comentabas y yo me gustaría recalcarlo. Tenemos que dejarnos aconsejar de la gente que nos quiere, de la gente que sabe, de los profesionales. O sea, porque dices, si yo tengo dificultades para saber si esto, yo creo que muchas veces las familias sospechan que lo que están metiéndose no es muy fiable. Sí, la intuición la tienes. Eso es. Pero por otro lado dicen, ¿y si funcionara? ¿Y si el 0,0001% es mi hijo? Eso es. Pero es que dices, es que ese 00 no aparece en ningún No sitio. existe. No existe. Entonces es más probable que ese 0,001 lo que estaba era mal diagnosticado. Sí, Entonces, sí, no es que se haya curado, es que estaba mal diagnosticado de partida. Y por eso, claro, ahora cuando le hacen el diagnóstico bien, de forma bien, no da. no No es que da. se haya curado, es que Sí, antes estaba mal y ahora se le han hecho las cosas bien. exacto. Entonces, luego hay otro tema que también me resulta doloroso, que es que en este mundo, no sé cómo decirlo, hay una frase de Woody Allen que dice, ¿ya sabes lo que mueve el mundo? Dice, el dinero. Dice, no era el amor. Dice, sí, el amor al dinero. Pues mira, O ya, sea, jo, entonces, jo, ¿cómo nos o sea, yo he roban? tenido una cosa que me han ofrecido un cheque en blanco. Ponga usted la cantidad. Y yo dije, pues tienes la tentación, ¿eh? Porque todos hemos tenido Hombre, nuestra perdona, todo el mundo hipoteca tiene, sí, todo tiene su y hipoteca, dices, y efectivamente. dices, joder, que mi coche tiene 14 años, ¿eh? O sea,
cambiar de coche tampoco, ¿sabes? Pero dices, no, ya es un tema de honestidad personal y de mirarme a la cara cuando me afeito por la Y mañana, de ¿no? dormir bien. Eso es. Entonces, pero hay mucho negocio. A Entonces, nosotros nos han venido a ofrecer, ¿eh? En por Gatea eso te digo, o sea, que que hay, promocionáramos esas sí, sí, mierdas. hay muchos intereses, vamos a decir, comerciales. Sí, Y hay una estrategia, a lo que te digo, es decir, a mí en el blog mismo me ofertan publicidad de cosas. Digo, pues no, no, no lo hago, madre no. mía. Es una cuestión ética, es una cuestión de principios, es una Eso cuestión te de digo, ¿no? dormir Pero bien. que también yo a veces, cuando lo pienso, digo, bueno, también mi situación es cómoda, tengo un sueldo bueno todos Ya. los meses, pero si yo tuviese un hijo con un problema, yo no sé lo que estaría dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, por eso, yo Pues digo, a veces nos hipotecamos para pagar una. Y después viene el bajón de, obvio, las expectativas todas al carajo, te has quedado sin dinero y encima te sientes mala madre por haber metido a tu hijo en una situación en la que a veces pones en riesgo su salud. O sea, sí, es que sí, esto tiene una trascendencia más que el timo de la estampita de que te quedas sin dinero. No, me quedo sin dinero, me metes a mí en una situación emocional muy complicada de gestionar, me siento mala madre, ya no creo en nada, pasas a no creer en nada, claro, te vas al otro sí. lado. Ya no me vale ni el logopeda, ya no me vale ni el psicólogo, ya no me vale nadie, esto no tiene solución, pero a la vez no puedo. O sea, ponen a las familias en una situación muy límite, ¿eh? No, no, pero luego además hay estrategias, que decir, no, claro, es que esto hay que insistir más, usted Ah, tiene que sí, seguir pagando, o eso lo he sea, vivido no, yo. porque eso tal. O luego tal, o al final es como decir, no, Es no, que es no que lo has hecho bien, es que si realmente no tenías que cree en poner. ello, entonces es que es echarte a ti la culpa de que no funcione. Y ¿Pero cuánto entonces, le ponías los cascos? ¿Pero cuánto le ponías el no sé qué? Yo me acuerdo que era el tomatis, sí, sí, Bueno, es que tú tienes, ¿cuántos? Bueno, en el blog, que sí, ahora no lo puedo compartir porque íbamos a perder mucho tiempo, pero en el blog metes terapias, pseudoterapias o terapias alternativas y sí, que puedes tener ahí 20, 30, no lo sé. sí, sí, ahora más, yo creo, porque últimamente estoy escribiendo un poco de eso porque con la idea de si al final se convierte en un libro o algo sobre este tema, ¿no? Porque me Es que hace parece. buena falta, ¿eh? Pero es eso, o sea, Hace o buena sea, falta. yo digo, pasa en todas partes. En los países pobres hay cosas muy baratas. O sea, yo he visto tratamiento de autismo con agua de mar. Agua Y de es mar, aquí, agua del mar, normal y agua de corriente. mar. Y entonces ya dices, pero hombre, si eso para el riñón es un desastre y para el autismo no va a hacer nada. Y encima te cargas el riñón. Claro, y entonces Además, eso, ¿no? mira, lo que tú comentabas en otro podcast era de, mira, cuando te ofrezcan, porque yo tenía aquí la pregunta de qué señales tenemos que tener los padres que nos esté diciendo, uy, esto suena mal. Y una de las que tú comentas es que suelen ser curas que curan lo mismo la psoriasis que los dolores de cabeza que el autismo. Esa es una de Sí, las eso. señales de alarma que tú pones en tu. Claro. Si tú tienes un negocio, Marta, tú quieres ampliar la clientela todo lo que puedas. Sí, claro. Entonces dices, aunque autismo son muchísimas familias afectadas, dices, no, esto es bueno para el autismo, para el cáncer, para la alopecia. No, o sea, lo cuento un poco ya en broma, Sí, pero pero es es muy verdad. común que trate condiciones que no tienen nada que ver. Total. Infecciones, el SIDA. ¿Y pero qué tiene que ver el SIDA con el autismo? La respuesta es cero. Pero claro, o sea, si pesco unos clientes por aquí y otros por aquí y otros por aquí, el negocio es mucho mejor. Claro, es una cuestión de cuántos peces hay en el mar. Cuantos más peces Eso haya en es. el mar, más pican. Pero todos tenemos claro, o quiero creer que lo tenemos claro, que los tratamientos eficaces normalmente son muy específicos, van a cosas muy concretas. Y Si te decimos, diré. no, hay esta infección, dices, tienes que tomar este antibiótico, pero es que si es otra infección no te vale, y si es un virus no te vale para nada. Entonces, eso, o sea, decir, hay unas, como dicen, una bandera roja, ¿no? Una Sí, señal de alarma es que trate cosas muy diversas. Otra es que sea caro, porque los medicamentos oficiales tienen un proceso de investigación muy caro, la verdad. O sea, sí. que necesitas un montón de pruebas, muchos hospitales implicados, tal, y eso al final los medicamentos son caros. Pero hay cosas de estas que es que no se justifica de ninguna manera que sean tan caras. Otro tercer factor es que digas que sean, eh, que lo ofrezcan en lugares sorprendentes o sospechosos. Yo digo, ¿cuáles son los países con mejor nivel científico? Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y el Reino Unido, ahora que no está en la Unión Europea. Sí, Entonces, claro, si tú me dices este tratamiento te lo tienes que ir a hacer a Serbia, a Albania,
a no sé qué país de Oriente Medio. Tunchenkistán, Tunchenkistán. Eso digo, ¿sabes? Entonces dices, antes lo decíamos, ¿no? Dices, ¿qué es lo que tienen estos países? Nivel científico, no. Lo que tienen son situaciones legales muy laxas, Claro. donde puedes hacer, o sea, un desalmado, pues le dejan hacer casi cualquier cosa. O sea, yo trabajé en San Diego, en Estados Unidos, Ujú. y a 30 kilómetros de San Diego está Tijuana, Ya, México. Y en Tijuana una de las cosas sorprendentes que yo veía es que había un montón de chabolas que ponía surgery room. Surgery room es quirófano. Entonces, ¿cómo en Tijuana había un montón de quirófanos? Porque la gente que había sido desahuciada en Estados Unidos iba allí con la esperanza de que lo operasen. madre mía, Normalmente morían en la mesa de operaciones. madre mía. Pero claro, si tú tienes dinero, te puedes pagar un avión medicalizado que te lleve al aeropuerto de Tijuana, pues hay quien ya de desesperación o dices, ya no tengo nada que perder, pues lo intenta. Eso es Entonces, lo que pasa, ese es nuestro mundo también, ¿no? Entonces, es lo que en pasa. estos tratamientos, o sea, ahí yo digo, tenemos que confiar en que si algo fuese realmente eficaz, o sea, los medicamentos tienen que demostrar dos cosas, o los tratamientos, ser seguros, no quiere decir que no tenga sus riesgos, una aspirina tiene sus riesgos, pero es Sí, que los riesgos son casi mínimos frente a los beneficios. Eso es que sea seguro. Y luego que sea eficaz. ¿Qué quiere decir? Que estás mejor si lo tomas que si no lo tomas. Esas son las dos cuestiones básicas. Entonces, aquí tenemos muchos estudios que son de muy pocos casos. Entonces, se observa una mejora, pero si tú tiras una moneda 10 veces, ya, no te va a salir cinco caras y cinco cruces. Es raro, te puede salir, claro, pero lo ya. normal es que te salgan seis y cuatro, quizás siete y tres. Mi madre tuvo cinco hijos y le salieron cinco chicos. Que es como muy complicado, Ya, ya, pero sucede, ¿eh? pero ocurrió, sí. O sea, iba a decir, tiró cinco veces la moneda al aire y las cinco le salieron cara. O Cruz, vete a O saber. cruz, eso te digo, no sé muy bien. Vale, pero entonces tenemos que asumir que Ya, esos estudios de pocos casos, aunque se vea una diferencia positiva, la pues muestra lo no mismo es. no es claro. O sea, es algo que la conclusión que es que hay que seguir investigando. Claro, podríamos decir, las mujeres de Valladolid todas tienen 5 hijos, varones, Esa, sí, sí, entonces, y no se ajusta a la realidad, simplemente que la muestra era tu madre. claro, entonces, por eso digo, Ya, hay cosas que ya, aunque digan, parece que hay una cierta mejora, ya, ponemos todos los señales de interrogante porque dices, son pocos casos, la muestra está un poco sesgada, no han cogido todos casos muy favorables en el ámbito del claro, autismo, y dices, no, los hemos cogido todos de tipo uno. claro. Y entonces dices, ya, mire, pero estos muchachos es que mejoran Y de los ha forma. diagnosticado también alguien en Albania, o se han Eso te digo. O autodiagnosticado. exacto, o me ha excluido a los casos más difíciles, o Total, aquí la selección no me fío mucho, o por qué no ha tenido en cuenta este factor. total. Entonces, yo digo, todos esos tratamientos, la gran mayoría se van a ir por el fregadero, porque hay Sí, muchos que ya se ve que no tienen ningún sí, valor, no tienen ninguna eficacia, tienen incluso riesgos serios. sí, Entonces, lo que tenemos que hacer es que alertar a las familias. Luego hay una parte que a mí también me preocupa y es que el sistema no les defiende, porque tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Se lo sí, quieres dar a un curandero de no sé dónde para que te dé unas hierbas y te dé con unas maracas alrededor, sí. pues es tu ¿Es tu decisión. dinero? Eso digo. Y esta gente, pues son muy prudentes en las cosas como las dicen. O sea, ellos no te dicen, te vamos a curar el autismo, no, te dicen, hemos tenido muchachos con mejoras sorprendentes. Sí. Aquí tengo un diagnóstico de un señor que se llama Manuel, que cuenta cómo su hijo es ahora ingeniero de la NASA. Madre mía, se me están poniendo los pelos de punta porque lo he leído. Bueno, pero es que Me lo están leen poniendo todas los las pelos. familias. Entonces yo cuando escribo sobre los tratamientos me desespero un poco. Primero Ah, porque hay tanto daño, porque son personas que pierden, como tú decías antes, no solo el dinero, pierden esperanza, la confianza en la gente, la ilusión, el tiempo. el Y tiempo, que el tiempo es muy es muy importante. importante, y dedican. Y entonces quitan cosas que lo mismo necesita el resto de la familia por dárselo a uno de estos.
iba a decir sinvergüenzas, ¿no? Sí, sí, no, no, Y, delincuentes en mi opinión, o sea, ¿sabes? sí, Entonces, mala gente, pero, delincuentes, gente con poca ética y que yo pero creo es que un hasta a veces se problema lo creen, no tengo ni idea, que el sistema pero no les protege. no. O sea, lo que te digo, dices, tú dices, ha sido de forma voluntaria, nunca te Claro, han dicho que tu hijo se iba a curar, eso ha sido lo que usted ha querido creer, ¿eso has interpretado tú? eso es. Y entonces, pero ves una serie de cosas, lo que te digo, no hay referencias científicas, que es lo que nosotros buscamos, los datos de cuántos casos, cómo está hecho, tal, tal. Muchas veces hay eso que te decía antes, testimonios. Claro, los Mm, testimonios no sabes quién son. ¿eh? Un señor Como que las dice reseñas tal, en Google. Ahí claro, o sea, escribe el que dices, bueno, quiere. ¿estos que son? Los primos del de la cafetería que Claro, han dicho que son los mejores pinchos. exacto. Es Y que entonces, y luego es un problema mundial, o sea, porque hay cosas que aquí sí que están controladas, pero tú te vas a cruzas no sé qué frontera y allí te lo hacen, ¿no? O sí. sea, y lo vemos, claro, o sea, el mundo es global. Bueno, Y entonces yo creo que hola tenemos a que... todos. Os saludo después de haber descargado el vídeo con José Ramón. Como era de esperar, la batería de su ordenador se cortó y bueno, tuvimos que parar la grabación. Nosotros en Gatea no editamos los vídeos, los ponemos tal cual los grabamos. O sea, los invitados vienen, dicen lo que quieren, normalmente no seguimos ningún guión. Hablamos según va saliendo la conversación, tenemos un tema de referencia, pero bueno, después las conversaciones van, van surgiendo. Entonces, bueno, hemos pensado y José Ramón se ofreció a volver a grabar el vídeo. Yo creo que no, que lo que habíamos hablado era algo espontáneo, que era interesante, que yo creo que puede gustaros, así que lo vamos a dejar así. Lo que sí que no queríamos irnos sin despedirnos. Entonces, en nombre de José Ramón y en el mío propio, pues despedir este podcast que yo creo que tendrá continuidad porque hay muchísimas publicaciones en su blog sobre no terapias que ofrecen resultados maravillosos con un lenguaje muy confuso para que las familias piquemos. Entonces yo creo que los tips que ha dado José Ramón sobre cómo detectar si una terapia es una terapia seria o no, o es una terapia con fundamentación o con base científica o no, pues son los que él comentó, bueno, el que promete la cura, el que sea caro, el que utilice un lenguaje demasiado confuso, bueno, el que ofrece cosas que con testimonios que nos chirrían un montón. Bueno, todo eso y el preguntar, porque las familias estamos cargadas muchas veces de emociones y de preocupaciones y de ansiedades, el preguntar a nuestros terapeutas y profesionales de referencia si hay información sobre esa terapia. De cualquier forma, el blog de José Ramón siempre es un blog en el que podemos buscar esa información o contactando con él o contactando con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos felices de que nuestro podcast siga vivo y tenga seguidores y nos acompañéis y que los invitados estén felices de compartir con nosotros este espacio y de compartir estos contenidos de una forma gratuita para que cualquier persona que esté interesada en este tema tenga acceso a toda esta información. Muchísimas gracias. Lo que os pido siempre, que me lo piden desde comunicación, me da un poquito de vergüenza decirlo, que os suscribáis, que nos deis un like, porque bueno, los algoritmos funcionan como funcionan. Y bueno, si lo hacéis, llegaremos a más gente y podremos acompañar en este camino que es el autismo. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.